la velocidad de su centro A, que sería acá, la velocidad de su centro A es de 1,2 metros sobre segundo, hacia la derecha. La velocidad en A dice que es igual a 1,2 metros sobre segundo. Y va hacia la derecha. Se pide calcular la velocidad angular de la rueda dentada exterior. Nos pide calcular omega. Velocidad de la cremallera superior R, a este le llaman R. Nos piden calcular la velocidad de la cremallera R. Y de los puntos C y D, usando el centro instantáneo de rotación. El punto C estaría acá. Y el punto D está aquí. Ahí estaría el punto D. Nos dice que el radio R1, que sería el mayor, es... Entonces, acá nos pedirían velocidad en C también y la velocidad en D. Nos dice que R1 es igual a 150 milímetros. Y R2 es igual a 100 milímetros. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, ¿no es cierto? A ver, a nosotros nos dice que tenemos una rueda, un doble engranaje de la figura, que vendría a ser el doble engranaje, sería estos dos. Esto visto de perfil sería una cosa así. ¿Está bien? Donde este sería el eje de rotación y todo esto sería un eje, un sólido que tiene, es un engranaje de dientes rectos, el mayor y el otro que es el menor. En este caso el menor sería obviamente el de menor radio, que sería el de radio 2. Entonces, esto se ubican como es, ¿no? Esto vendría a ser algo parecido a lo que sería un piñón en una bicicleta. ¿Ven que tienen distintas cantidad de dientes el piñón y eso hace que la velocidad sea distinta, ¿no? Una vez que la cadena engrane. A esto lo ven, es importante que lo vean, ese doble engranaje. ¿Lo ven, chicos y chicas? Sí, profe. Bien, Sí, bien, profe. bien. Eso es importante porque si no lo entienden, sonamos. Bien. Entonces a mí me está diciendo que esta cremallera inferior está quieta. O sea, está en reposo, porque podríamos decir que está empotrado esto. Por lo tanto, está quieto. Lo que nos dicen que esta rueda dentada doble, el engranaje mayor está rodando, está bien, sobre la cremallera inferior. Mientras que la rueda dentada más chica es la que está haciendo engrana con esta otra cremallera superior y es la que le permite que se desplacen. Entonces la cremallera superior va a estar desplazando, por lo tanto va a tener una velocidad. Y justamente es esa velocidad la que nos están pidiendo. Obviamente esto se trata de
tenemos acá un sólido rígido que está rotando, otro sólido rígido que está en reposo y otro que se está trasladando. Lo primero que podemos hacer es preguntarnos si este se trata de un movimiento plano. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se trata de un movimiento plano? Sí, Bien, bien. ¿Por qué? Porque la velocidad angular del cuerpo rígido que está rotando, ¿cómo es con respecto a las velocidades? perpendicular. Tangenciales o lineales. Bien. Entonces, pero a mí me dicen que calculemos esas velocidades haciendo uso del centro instantáneo de rotación. Ustedes a esta altura del partido tienen los conocimientos como para poder hacer la aplicación a este problema y poder resolverlo. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo encararían? Primero deberíamos sacar dónde está el centro instantáneo de rotación. Bien, bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centro instantáneo de rotación. Para poder resolver, sabemos que en un movimiento plano o complejo, siempre nosotros lo primero que hacemos es todo referirlo a un sistema de referencia. Yo lo voy a hacer, voy a colocar un sistema de referencia fijo y lo voy a poner acá, el sistema de referencia fijo. Yo voy a decir que este es mi X, yo voy a decir que este es mi Y, y el Z que estaría saliendo. Ese sería mi sistema de referencia. ¿Todo para qué? Como vamos a trabajar con vectores, tenemos que referirlo a un sistema de referencia. Bien. ¿Cómo determinamos el centro instantáneo de rotación? ¿Qué les parece? Por las perpendiculares, las velocidades. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Trazar perpendiculares las velocidades tanto A y B y luego ver dónde son. Bien, por A y B, dice usted. A y D, creo que. A y D. Ah, ¿sabe qué? Me he olvidado el B también. Acá está el punto B. Ahí. En el enunciado está. Entonces, claro, hacemos uso del corolario, donde a nosotros nos dicen que todo cuerpo que se mueve con un movimiento plano, todas las perpendiculares o normales a las velocidades del cuerpo rígido pasan por el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué velocidad tendríamos acá? La velocidad A, la velocidad B y la velocidad de D. Pero la velocidad en D, ¿sabemos o no sabemos? ¿La conocemos la velocidad en D? No, A no ver, se conoce, No la conocemos. no se conoce. bien, Pero si la rueda está girando, no quiere decir que la velocidad en D va hacia lo positivo la Y. bien, eso está bueno, está bueno porque justamente nos está pidiendo calcular esa velocidad, la velocidad en D. Yo no la conozco, como está en una posición... ¿Cómo podríamos determina decir- la dirección? La dirección de D, ¿cómo la determina? Porque es Porque un dice que el punto de la velocidad en A va hacia la derecha. Entonces, si va hacia la derecha, quiere decir que el punto D va a estar subiendo, digamos. Sí, pero ¿qué dirección tiene? Tangente, con un ángulo. Claro, Va a tener un ángulo, seguro. ¿Y qué ángulo tiene? A ver.
no lo puedo trazar, a ver, dicho de otra manera, ¿podemos trazar el vector velocidad D así como está trazado el de A? No. Entonces, ¿cómo le vamos a trazar la perpendicular? Para saber dónde está C. ¿Me explican? Lo estoy cuestionando para que vean. Está bien, se puede determinar D, de hecho nos piden, pero no a esta altura del problema porque no sé la dirección que tiene. Ojo, no es tangente a la curva en D, no tiene por qué serlo. ¿Qué punto de... a ver, dijimos que tenemos 3 cuerpos rígidos. La cremallera inferior, la cremallera superior y la doble rueda dentada o el doble engranaje. ¿Qué punto nosotros podemos conocer con seguridad la dirección de la velocidad? A lo mejor no conocemos el módulo, pero sí podemos llegar a conocer la dirección. En el punto B. Claro, En perfecto. el punto... En el ¿En B. cuál punto? En el B. En este. Sí, ¿Por qué? porque la única dirección posible que tiene es de manera horizontal. Bien. Bien, ¿y por qué? Está bien, sigan pensando, ¿por qué? Porque es el único movimiento que le permite la cremallera. Sí, señor, exacto. Porque tiene una restricción a través de R. Sí, señor. Entonces, la velocidad en B, yo la voy a poner en rojo, la voy a dibujar la dirección, pero no sé todavía el módulo, pero sí sé que va a estar en ese sentido. La velocidad en A me lo da el enunciado. Entonces, bien. Primera pregunta que me hacen es calcular la velocidad omega. Obviamente, ¿de cuál será? Fíjense, me dice la omega de la rueda dentada exterior. Entonces, ¿qué haríamos ahora entonces? Dijimos que lo primero que tenemos que calcular es el centro instantáneo de rotación. ¿Cómo determinamos el centro instantáneo de rotación? Ahí lo dijeron ustedes. Trazando líneas normales a las velocidades que conocemos. Bien. Yo esta no sé. No sé. Ahora, sí sé de esta. Que yo tengo esta, la dirección la conozco y esta la conozco. ¿Puedo trazar sus normales? Bien. ¿Dónde estaría el centro instantáneo de rotación? Yo tengo que trazar la normal a este vector. Trazo la normal a este vector. ¿Dónde estaría el centro instantáneo de rotación? Podría ser que sea cualquiera de los puntos del eje Y. Cualquiera no. No, recuerden el corolario que dijimos. Necesitamos dos trayectorias necesitamos. Y a donde intersectan las dos trayectorias, es el centro instantáneo. ¿Cuántas trayectorias tienen A y B? Bueno, tracen las perpendiculares. ¿Dónde estaría el centro instantáneo de rotación? Si estamos diciendo que son las normales a esta y a esta, las normales, ¿dónde estaría el centro? ¿Cuál era la otra condición del centro instantáneo de rotación? O la condición fundamental del centro instantáneo de rotación. Que su velocidad es cero. La velocidad es igual a cero. La velocidad es igual a cero. ¿Y dónde se cumple? En esta normal que he hecho a las dos, se cumple esa condición que la velocidad en el cuerpo rígido vale cero. En el punto C.
Bien, muy bien. Acá. ¿Y por qué vale 0 acá? ¿Por qué vale 0? Podría haber sido distinta, pero ¿por qué vale 0? Podría haber sido distinta de 0, me refiero. Pero ¿por qué decimos que C vale 0? Porque ese punto también pertenece a la cremallera inferior y esa cremallera está fija. Exactamente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, nosotros decimos que en el punto C es coincidente con el centro instantáneo de rotación. ¡Listo! Bien. Ahora, como ya determiné el centro instantáneo de rotación, a mí me dice, la teoría que ustedes vieron con el ingeniero Dante Simone, es que ustedes dijeron, bueno, una vez que yo consigo y encuentro el valor del centro instantáneo de rotación, puedo calcular la velocidad de cualquier punto. ¿Y cómo era la teoría? ¿Cómo se calcula eso? La velocidad en cualquier punto. El producto vectorial entre la velocidad angular y la distancia entre el punto a estudiar y el centro Entonces, a instantáneo. ver, dígame, calcúleme cualquiera, a ver, ¿cuál? ¿Cuál dice usted? Con el punto A no podríamos sacar porque tenemos la velocidad del punto A. ¿Cuánto es Entonces, ¿qué la haría? velocidad angular? Para Está poder bien. calcular la velocidad angular. Y de ahí Entonces, ¿cómo? calcularía el B. y el Entonces, D. ¿cómo? A ver, dígame, la velocidad en A, ¿cuánto vale? ¿De la ecuación o...? Claro, la ecuación, porque Ah, necesito calcularla. sí, la velocidad angular por AC. A centro instantáneo de rotación. AC. ¿Qué dirección tendría ahí el AC? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. No, hacia arriba, porque va desde el centro instantáneo hacia el punto. Entonces, así sería. Ese sería el ASIR, le vamos a poner. ASIR. Pero a mí me está diciendo calcular, a mí lo que me está diciendo calcular el omega de la rueda dentada exterior. ¿Cómo estoy haciendo bien calculando de esa manera la incógnita que me está pidiendo el problema? Es decir, el omega de la rueda dentada exterior. Sí, sí. Porque a mí me dice la teoría que una vez que yo encuentro el centro instantáneo de rotación, yo puedo calcular la velocidad de cualquier punto de mi cuerpo rígido, suponiendo que cada punto está girando alrededor del centro instantáneo de rotación. Por eso que yo puedo trazar las normales. Y por eso de ahí que sale el corolario. Entonces yo digo, las normales, que en este caso sería como el radio, ¿está bien? Omega por radio me da esta velocidad. El omega por el radio me daría la velocidad en B. El omega por este radio me daría la velocidad en D, es como si estuviera girando alrededor de D, perdón, de C, el punto D. Pero a mí me dice que el omega, yo quiero que calcular la del omega, la velocidad angular de la rueda dentada exterior. Y yo la pregunta que le hago, ¿la omega es la misma que la de la rueda dentada exterior que la interior o la más chica? Sí, profe. Es la ¿Por misma, qué? porque no varía, la velocidad angular no varía.
Porque se está tratando de todo un sólido rígido. ¿Es así? Entonces, como todo es un sólido rígido, está girando, cualquier punto está girando a la misma velocidad, entonces sí, a mí me piden la velocidad de la rueda de entrada exterior o de la interior, es la misma. Siempre de la rueda de entrada que está girando, ¿no? Porque es la única que está rotando. Entonces sí, es así, yo lo puedo determinar. Ahora, fíjense, de acá, la B sub A la tengo, Sí, Sí, es dato. al omega la tengo, No, no, al A CIR lo tengo. se lo puede sí. calcular. Bien, se puede calcular. Calcúlenlo, a ver, pónganlo y díganme cuánto le sale el omega. Entonces lo vamos a poner acá en coordenadas cartesianas, ya que muchos sistemas de referencia, la B sub A en coordenadas cartesianas sería 1,2, está en el sentido de la X, sería ahí, y es positivo. Si esto está girando así, el omega, ¿cómo sería? Menos omega según K. ¿Está bien? Es entrante. ¿Y el ASIR? 150J. El ASIR sería este, sería el R1. Exacto. Sería 150 en J. Y fíjense, positivo porque está en el mismo sentido. Bien. Calculen el omega. Profe, creo que habría que poner 0,1, perdón, 0,15 en Si J. lo quieren expresar todo el metro por segundo, sí, para que Claro, porque, esté coincidente con este. claro, ¿Sí? sí, justamente. O sea que esto es lo mismo que poner 0,15 J. Acá tendrían que ser 0,15 y este sería 0,1. Ocho radianes por segundo daría, profe. Menos 8 radianes por segundo. Entonces, omega, de acá, sale que omega vale 8 radianes por segundo, y fíjense, yo lo tengo que reemplazar acá y me quedaría acá, lo reemplazo directamente. Me quedaría como menos 8 según K. Listo. Ya está determinado el omega. Ahora, ¿qué me pide calcular? Ya calculé el omega. A la velocidad en C la calculé. La velocidad en ser no era cero, por ser Y el centro claro, instantáneo entonces de ya está rotación. determinada. Velocidad en C ya está, porque es el centro instantáneo de rotación. Listo. Ya tengo, me está faltando la velocidad en R. ¿Cómo calculo la velocidad en R? Calculando la velocidad en B, obtendríamos una velocidad en R. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué la misma velocidad? Que yo calcule la velocidad de este punto, que es común a este rígido y a este rígido, si esta se está trasladando en este sentido, cualquier punto de mi cremallera superior tiene la misma velocidad. Por lo tanto, la velocidad en R es lo mismo que poner la velocidad en B. ¿Y cuántos valdría? Omega vectorial en BC. También sería de acá hasta acá. B0. Ya la omega la encontré. A la velocidad, al vector posición del punto B respecto al centro instantáneo de rotación, ¿sería cuánto? El B0. 0,25 puede ser. Y sería esto, que sería el radio
R1 más R2. Sí, Sería 0,25. 0,25 sería. 0,25 sería, bueno, en este caso, y sería también positivo. Por lo tanto, sería en J y positivo. Calcula la velocidad en B. ¿Cuánto le da la velocidad en B? Dos según I. Entonces, la velocidad en B le da 2 y por último nos está quedando, ya hemos calculado la velocidad en R, que es la misma que la de B, la de velocidad en C, nos está quedando la velocidad en D. ¿Cómo calcularíamos la velocidad en D? Omega vectorial decir. Ahí D está a la misma altura que A, ¿no es cierto? Sí. Ah, bien. Entonces acá el omega es el mismo que hemos estado utilizando, porque es el mismo omega para todo el cuerpo rígido. Lo que nos estaría faltando es nada más que el decir. ¿Cómo calculábamos el decir? Entonces, como ya encontré el punto, que es el centro instantáneo de rotación, donde la velocidad es igual a 0, entonces yo puedo agarrar y decir, trazo una recta que va del punto D a C, y yo sé que normal a S está el D. La lógica me dice que si está yendo para allá, la velocidad D debería tener esta dirección. Como lo dibujé en rojo, lo voy a poner acá en rojo. Así debería ser la velocidad en B. Entonces, omega ya lo tengo, el decir sería este. ¿Cuánto vale el decir? Y bueno, si yo tengo que este es mi vector, tengo que proyectarlo hacia el I y hacia X. Ahora, si yo lo proyecto hacia el Y, ¿qué sería? Sería esta distancia, que sería el R1. Y si yo lo proyecto hacia acá, ¿cuál sería? 0,15. También R1. ¿Estamos bien? Entonces sería, según el eje X, sería menos R1 según Y. Pero proyectado hacia ahí sería más R1 según J. Reemplazan los valores del radio, lo multiplican vectorialmente con el omega y calculan la velocidad en D.
¿Queda claro que no pueden, les queda claro que no podrían haber calculado B sub D porque no conocían la dirección, sino determinan previamente C? Pues recién a partir de ahí puedo unir C con D y trazar la perpendicular. Claro, porque si el centro instantáneo de rotación me hubiese dado en otro lugar, yo tendría que de ahí hacer la unión. En este caso me dio que el centro instantáneo de rotación está acá, entonces ahí sí ya me animo a trazar directamente. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera calcular la velocidad de este punto, que le vamos a llamar Q, ¿cómo lo calcularía? Lo vamos a poner acá. Ahí. Es buena pregunta esa, fíjense. Si yo quisiera calcular ahí, ese punto. Utilizo lo mismo, la velocidad angular por la distancia entre C y Q, y lo único que habría que sacar es la distancia entre C y Q. Bien, exacto. Entonces ustedes lo que hacen, ahí se animan a trazan la perpendicular y ya ustedes saben que esa sería la velocidad de su punto. Si ustedes lo quieren calcular acá, hacen así, trazan la perpendicular, esa sería la velocidad. Y así sucesivamente. Esa es la ventaja que tiene cuando tenemos un cuerpo que se mueve con movimiento plano, la ventaja del centro instantáneo de rotación. Ustedes podrían hacer, si quieren, este mismo problema, resolverlo de la otra manera, aplicando la ecuación genérica o la general. Aplíquenla también, deberían encontrar los mismos resultados. ¿Está bien? Bueno, esa es la aplicación. ¿Se ubican a lo que le dice la ecuación genérica? ¿De qué sería? ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo sería la velocidad de acuerdo a la ecuación genérica que le dice el ingeniero? ¿Cómo era la ecuación genérica? ¿Se acuerdan? B sub 0 más omega vectorial. Que la velocidad en un punto era igual a ¿qué? A B sub 0 más omega vectorial PO. Esa era la ecuación. Y ustedes pueden calcular la velocidad de cualquier punto haciendo esta ecuación genérica, porque es genérica. Esto es aplicado a cualquier movimiento. En ese caso, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Si ustedes quieren calcular la velocidad en A, tendrían que elegir como polo para conocerlo. ¿Y cuál sería el polo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde elegirían el polo? Ya se me olvidaron los muchachos ya. En C. En C. ¿Por qué es conocido? ¿Por qué? Claro. Porque la velocidad I vale 0. Entonces yo elegiría como polo el C. Entonces a mí la ecuación, por ejemplo, en A va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en C, que sería 0, más omega vectorial, y ahí ¿cuál sería la distancia? Y es esta distancia. Como yo puse el polo acá, y estoy calculando la velocidad en A, que la conozco, entonces sería AC. Fíjense que nos queda la misma ecuación que aplicando el centro instantáneo de rotación nos permitía calcular el omega. ¿Está bien? Si le damos una vuelta más de rosca a esa expresión, B sub C
distinto de 0 hace que no sea un movimiento plano. ¿Por qué? Porque B sub A, en la expresión esa que acaba de escribir el ingeniero Caballero, ya no tendría componentes en el plano del dibujo o XY, porque habría que sumarle una B sub C distinta de 0. Esa es la única diferencia que existe entre la primera ecuación, B sub A igual a B sub C más omega vectorial AC, y el movimiento plano, que es B sub A igual a omega vectorial AC. Hacer. Exacto. Bueno, esta es la aplicación, entonces, hemos hecho aplicación para determinar la velocidad de cualquier cuerpo rígido, haciendo uso del centro instantáneo de rotación. Con esto hemos terminado el trabajo práctico. Si tienen alguna duda, lo vemos. Parece Profe, que no hay, no sé. disculpe, aparte una pregunta. Es sobre la nota de los parciales. Sí, eso ya lo vamos a hablar cuando terminemos la clase. Bien, bien, gracias. Bueno, Dante, con esto hemos terminado el trabajo práctico número, si no me equivoco, es el 4. Bueno. Vamos, en los minutos que quedan, entonces vamos a hacer la introducción al tema número 5. Bien. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, profe, se ve. Bien. La bolilla esta, a partir de ahora, mejor dicho, y hasta la finalización del programa, nos vamos a dedicar a estudiar la dinámica. Lo vamos a hacer primero al estudio sobre una partícula, después la vamos a extender al cuerpo y después vamos a analizar qué es lo que pasa en un sólido rígido. Cuando ya tiene una forma en 3 dimensiones, analizar qué es lo que pasa, ¿no? Cuestiones bastante interesantes. Y en el medio vamos a ver el estudio también, que es muy importante dentro del campo de la aplicación de la mecánica, de lo que son vibraciones. Vamos a hacer el análisis de lo que es una vibración y lo vamos a hacer desde el punto de vista dinámico, o sea, planteando las ecuaciones
de la dinámica. O sea que toda esta segunda parte es dinámica pura. Y si hablamos de dinámica pura, vamos a basarnos en la ecuación de los, obviamente son 3 principios de Newton, pero bueno, la que más utilizamos es la ecuación de lo que es el segundo principio de Newton. Para eso vamos a repasar los principios de Newton y sus corolarios, y vamos a dar un resumen también de lo que son la aplicación del principio de D'Alembert, que es muy aplicable en la dinámica, y nos van a sentar las bases para, reitero, poder estudiar primero qué es lo que pasa con una partícula. Al decir esto de una partícula, queremos decir que las ecuaciones que vamos a aplicar, lo único que se tiene en cuenta es la trayectoria de esa partícula y no influyen si está girando o no por su tamaño. Luego, cuando lo extendamos a un conjunto de partículas, ahí vamos a ver que aparecen otro tipo de ecuaciones que describen o explican el movimiento del cuerpo, que ya tiene que ver con su forma. Entonces, como tenemos que ir de lo particular a lo general, vamos a empezar con la partícula y vamos a repasar algo que han visto en Física 1, que son los 3 principios de Newton: el de inercia, el de masa y el de acción y reacción. Bueno, el principio de inercia, ya a esta altura del partido creo que ya lo conocemos, ¿no? Que un cuerpo tiene 2 estados, o reposo o movimiento rectilíneo y uniforme. Si nada actúa, es decir, si no hay nada de este lado, ese cuerpo va a estar o permanecer en ese estado. Se le llama el principio de inercia. Sirve para determinar el principio de inercia diciendo de que el cuerpo, como expresábamos recién, si no hay nada que actúe, permanece en el estado que está. Lo importante para hacer el estudio de la dinámica y en base al principio de inercia tenerlo presente, es que a la partícula la vamos a tener que referenciar para saber, obviamente, cómo están cambiando sus variables, porque, reitero, si no actúan fuerzas o bien la partícula continúa con su movimiento, va a ser la variable temporal la que va a cumplir una función importante. Y para esto, los sistemas de referencia, ya sea de una partícula o del cuerpo, cumplen un papel importante. Si nosotros tomamos un sistema de referencia, reitero, sea fijo o sea móvil, es lo mismo, pero que cumpla con el principio de inercia, es decir, que esté en reposo o que se mueva con movimiento rectilíneo y uniforme, a estos sistemas se les denominan inerciales.
¿Y por qué se denominan inerciales? Y porque cumplen con el principio de inercia. Cualquier otro sistema de referencia que no cumpla el principio de inercia se denominan sistemas de referencia acelerados. Por lo tanto, en este tipo de sistemas, los acelerados, aquellos que tienen una velocidad que va variando con el tiempo, son los sistemas de referencia no inerciales. Esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, puesto que cuando estudiemos la dinámica de un cuerpo, van a ver lo importante que resulta el tener el sistema absoluto y el relativo, que sería lo mismo que vinimos aplicando en la cinemática, tanto del punto, de la partícula, como del sólido rígido. Siempre podemos analizar con nuestro sistema de referencia fijo o móvil. Es decir, que si nos movemos con el cuerpo o estamos fijos en la Tierra, son los dos sistemas que nosotros vamos a tener en cuenta. Por lo pronto, entonces, el sistema que cumple con el principio de inercia se denomina sistema no acelerado, obviamente, porque el movimiento es rectilíneo y uniforme, y se denominan sistemas de referencias inerciales. ¿Por qué? Porque cumple, reitero, el principio de inercia. El segundo principio normalmente nosotros lo expresamos como que si la resultante de las fuerzas es distinto de cero, hay una variación, digamos, de la velocidad que es proporcional a esa aplicación de la fuerza. Un concepto un poco más fino o refinado es darlo a través de lo que es, el segundo principio, la derivada de la cantidad de movimiento. Porque la cantidad de movimiento, en este caso la vamos a llamar P, nos dice cómo varía la velocidad. Recuerden que nosotros, en toda la materia, la masa de nuestro cuerpo permanece inalterable o es constante. Y aparte de eso, la masa ser constante es indeformable. Por lo tanto, las distancias en sus partículas son todas iguales, ¿no? Esa es la condición que le poníamos. Entonces, el segundo principio, el principio de la masa, lo podemos expresar de esa manera, que la variación de la cantidad de movimiento es proporcional, ¿no es cierto?, a la fuerza que está actuando en el cuerpo. Acá tienen, fíjense, F me dice que es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Y qué es la cantidad de movimiento con respecto al tiempo? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, se puede concluir, a mí me gusta esta fórmula, de que F es igual a M por la derivada de B con respecto de T. O sea que la derivada de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa en el cuerpo. Y fíjense que acá es positivo y acá es positivo. Por lo tanto, tiene la misma dirección y el mismo sentido. Estamos acostumbrados al segundo principio de Newton de utilizarlo como F igual a M por A. Lo generalizamos tanto que ni siquiera ponemos la magnitud vectorial ni tampoco ponemos suma de fuerza. Porque esto existe, o la derivada
de B con respecto de T es distinta de 0, porque de este lado tiene que haber una suma de fuerzas que sea distinta de 0. Vamos a completarla. Decíamos que si la variación de la cantidad de movimiento era distinta de 0, era porque la suma de fuerzas es distinto de 0. Tenemos una resultante no nula. Pues si la resultante es nula como suma de fuerzas, obviamente acá no vamos a tener nada y nos volvemos a lo que es en dinámica uno de los puntos anteriores. El cuerpo, si está en movimiento, va a seguir en movimiento, si está en reposo, se queda como está. Entonces, reitero este concepto que es importante de hablar de la variación temporal o derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que es proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Es decir, si hay un cambio de velocidad, es porque hay una fuerza. En definitiva, de eso está. Y esa fuerza tiene la misma dirección y el mismo sentido que la variación de la cantidad de movimiento. Concepto muy importante, la cantidad de movimiento, que es un vector, porque estamos derivando la velocidad con respecto al tiempo, y la velocidad es un vector, y el tiempo es un escalar. Por lo tanto, el producto de esto nos va a dar un vector. Y el otro principio que uno utiliza es el tercero, que llamamos de acción y reacción, que es la interacción que tienen dos partículas cuando a una la sometemos a una acción. Me dice que la otra partícula va a reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario a la que estamos ejerciendo en la otra partícula. O sea que esto es lo que conocemos como el tercer principio de acción y reacción, o la tercera ley de Newton, o segunda ley de Newton, como a ustedes les quieran llamar. Entonces tenemos el de inercia, el de masa y el de acción y reacción. El de inercia nos dice en las condiciones en que se encuentra el cuerpo y nos permite aseverar de que todo sistema sometido a este estado o que cumple con el principio de inercia se denomina el sistema de referencia inercial. El de masa me da la dirección y el sentido de las fuerzas resultantes que actúan en una partícula, que me dice que tiene la misma dirección y sentido que la variación de la cantidad de movimiento, y el de acción y reacción, que me dice que si estamos haciendo una acción sobre una partícula, esta va a reaccionar de una manera igual y de sentido contrario a la que hemos accionado. En este filmina, perdón, ustedes están viendo lo que se llama el principio de independencia y acción de fuerzas. Otros le llaman el cuarto principio y otros le llaman como corolario de los tres principios de Newton. Se llama de la independencia de las acciones y de la fuerza, y esto es importante porque nos hace ver la libertad que nos entrega la dinámica y los principios de Newton. Y nos dice que si tenemos una partícula acá sometida a la acción de dos fuerzas, me dice que esta partícula tarda el mismo tiempo. Vamos a poner de ir entre 1 y 2, tarda el mismo tiempo de desplazarse de 1 a 2 que el que resulta de sumar
las acciones que F1 tienen sobre la partícula y F2 sobre las partículas. Es decir, que el tiempo de ir de 1 a 2 es igual a sumar al tiempo que la partícula tarda en ir de 1 a más el tiempo que tarda en ir de A a B. Esto que yo lo he expresado en un juego de palabras es para que se entienda claramente lo que es el enunciado del principio de las acciones y la independencia de la fuerza, digamos. Dice, todo cuerpo bajo la acción conjunta de dos fuerzas describe la diagonal del paralelogramo, o sea, esta, fíjense, F1 más F2, en el mismo tiempo que describe los lados de ese paralelogramo. O sea que nosotros podemos hacer el estudio de la partícula bajo la acción de F1 y luego sumarle la acción de F2. Va a ser lo mismo a que estudiemos la partícula bajo la acción de F1 más F2. O sea, esto es bastante importante, pues en casos que son de estudios complejos, permite descomponer el movimiento de un cuerpo a través de sus acciones y ver qué es lo que pasa. Y luego sumamos las acciones que están actuando sobre el cuerpo, las partículas, y vamos a llegar a un resultado análogo al describir la acción conjunta de estas dos fuerzas. La otra herramienta que es útil conocerla, porque va a aparecer en cualquier ecuación de la dinámica, es poder entenderlo y razonarlo bien a lo que es el principio de D'Alembert. Acá con el ingeniero Caballero decidimos perder entre comillas, ¿no? Un tiempito con este tipo de cosas porque como que por ahí no se interpretan dentro del marco conceptual que nosotros buscamos en la materia y por ahí no queda demasiado claro lo que es la aplicación de una fuerza de inercia y la diferencia que existe entre fuerzas actuantes y fuerzas de inercia. Para eso es que, bueno, abrimos un paréntesis, no está como tal en el programa esto, pero sí sirve como herramienta de análisis para cuando avancemos más en el tema y hagan el estudio en la parte práctica. Resulta que a partir del segundo principio, el producto de M por A se le denomina fuerza directriz del movimiento. ¿Y por qué? Porque fíjense, acá tenemos una partícula, luego lo podremos extender a un cuerpo, y nosotros sabemos que si tiene aplicada esta fuerza, en esta dirección y no en otra, se va a mover. Por eso, a esta suma de fuerzas, que obviamente está siendo sometida a esta partícula F1 y F2, la directriz del movimiento, fíjense, estamos aplicando lo que es el segundo principio y el cuarto o el corolario, pero es importante conocer que la directriz del movimiento, la dirección del movimiento va a venir dada por la suma de fuerzas. Entonces, al término M por A se le denomina directriz del movimiento. O también le llaman fuerza de inercia. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de la aceleración, fuerza de inercia o directriz del momento. A fin de tener una similitud y una equivalencia con la estática,
D'Alembert dice que a la suma de fuerzas igual a la masa por aceleración, la podemos poner como la suma de fuerzas menos la masa por la aceleración es igual a 0. Fíjense que si tenemos esta ecuación igualada a 0, tenemos la equivalencia en dinámica de lo que es la estática. Suma de fuerzas igual a 0, en estática nos quedaría C. Pero aparece este término que nos dice que esta fuerza, que es igual a M por A, tiene signo distinto a la suma de fuerzas, que es positiva. O sea, lo pongamos de nuevo acá. Suma de fuerzas menos M por A igual a 0. Nos dice que tiene una dirección, la misma dirección, pero tiene un sentido distinto a la fuerza directriz. A la fuerza directriz. Y se la denomina, ahí aparece el término, reacción de inercia. A esta se la denomina reacción de inercia. Entonces, D'Alembert nos dice que podemos escribir la misma ecuación del segundo principio, nada más que igualada a 0. ¿Y qué nos dice? Que establece un equilibrio dinámico entre las fuerzas actuantes, fuerzas actuantes, se tienen que ver con esto, y la resistencia que tiene al cambio que opone el cuerpo y que tiene que ver con M y A. Entonces, las fuerzas que están actuando y la resistencia al cambio, sumadas de manera algebraica, nos establece el equilibrio dinámico del cuerpo. En definitiva, de esta partícula. A esta se la denomina fuerza directriz del movimiento o fuerza de inercia, y a esta se le denomina reacción de inercia. Fíjense que hay esto sí, le voy hasta cambiar el color porque fuerza directriz del movimiento. Si yo digo fuerza, estoy diciendo suma de F. Y digo acá reacción de inercia. Que está relacionada con la resistencia al cambio. Obviamente de movimiento. De allí que a la fuerza, como hemos visto en el capítulo 1, la desarrollemos como una magnitud vectorial y le demos este sentido. Es decir, a la fuerza la vamos a dibujar a través de un vector lleno. Una línea de trazo lleno. ¿Por qué? Porque son fuerzas. ¿Y por qué son fuerzas? Porque cumple con el segundo principio de Newton. En cambio, a la reacción de inercia, normalmente se las dibuja con línea de punto. Este nivel de detalle nos estamos deteniendo porque después, tanto la fuerza como la reacción de inercia las pueden ver dibujadas las dos con trazos llenos, pero si el concepto está, es decir, la van a ver así,
pero si el concepto está, ustedes saben que es la reacción del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. La reacción del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. En algunos libros a esta reacción de inercia se las denomina también fuerza, que yo se las nombro para que ustedes lo tengan, digamos, en claro. También les llaman fuerzas ficticias. Porque en realidad no son fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, o sea, que no cumplen con el segundo principio de Newton, sino que es la oposición a cambiar ese estado de movimiento. Entonces se le llama reacción. ¿Les queda claro esto? Acá nos tenemos que parar y si quieren lo discutimos un poco, pero esto es fundamental, porque uno por ahí dice que la fuerza de inercia, la fuerza ficticia o la reacción de inercia es una fuerza que actúa sobre el cuerpo. No, señor. No, señor. Se denomina reacción de inercia y es la oposición. En definitiva, no es una acción, es una reacción. Y Newton, en sus 3 principios, habla de acciones y no de reacción. ¿Queda claro eso? No. Sí, profe. No, a mí se me queda claro. Sí, fuerte. Por mi lado también está claro, profe. No, pero me parece que hay una compañera que me dice que quiere preguntar algo, dice que está claro. No he escuchado bien. Bueno. No se alcanzó a ver quién fue el que habló, pero sí, me parece que fue bueno, que decía que había entendido. Bien, listo, listo. Tan importante es esto que a mí me gusta. Soy muy insistidor, pero quiero que salgan con el concepto claro, porque muchas veces en dinámica les preguntamos esto con el ingeniero Caballero y si no lo responden, no lo tienen claro. Sigamos hablando con de este tema de el concepto del vector reacción de inercia o el vector punteado o fuerza ficticia. Acá yo lo he puesto, no es lo mismo que una fuerza. ¿Ah? Se manifiesta de esa manera, pero no resulta lo mismo. Y yo le he puesto, fíjense, el dibujito acá abajo del auto, porque me parece que es un ejemplo muy elocuente y al cual algunos, a la mayoría de nosotros lo hemos podido sentir, y esto cuando se siente, un poco se le puede dar explicación. En este auto, como está puesto acá, está siendo acelerado. Y si lo aceleramos, aparece un vector aceleración A en este sentido. Entonces, esta aceleración, me lo dice el segundo principio, hace que aparezca una fuerza en la misma dirección y el mismo sentido. Lo acabamos de ver por el segundo principio, porque hay una variación de la cantidad de movimiento, y me dice que si hay una aceleración es porque hay una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza, que es igual a m por a, digamos, es la que me está produciendo, debido a la aceleración del vehículo, una fuerza en esa dirección. Y es lo que el asiento, si nosotros estamos sentados, ejecuta o actúa sobre nuestra espalda, digamos. En realidad, la fuerza
que está actuando es la aceleración hacia adelante, porque esa es la única fuerza que está actuando. Ustedes ven que acá no hay otra fuerza. ¿Les queda claro eso? Sí, si yo acelero, aprieto el acelerador, hay un vector aceleración así. Si hay un vector aceleración en esta dirección y en este sentido, es porque la fuerza tiene la misma dirección, el mismo sentido, por el segundo principio de Newton. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, nosotros no sentimos esto. Es decir, la acción es la aceleración o la fuerza que va de izquierda a derecha. Pero resulta que nuestra espalda siente el menos por el A, el menos M por el A. ¿Por qué? Porque el menos M por el A, es la que me permite obtener el equilibrio dinámico. O sea, que a esta F se le debe oponer esta fuerza, menos M por A, que es la reacción de inercia. Y es la oposición que presenta nuestro cuerpo al cambio de movimiento. ¿Les queda hasta ahí? Entonces, normalmente a esta fuerza se la denomina fuerza ficticia, reacción de inercia, y para distinguirlo de la anterior, fíjense, acá lo han dibujado con un vector lleno, pero en algunos autores suele colocarse con el módulo, la línea esa, punteada, para significar este hecho. El otro tema que es bastante interesante y hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a aplicar y bastante, es que sobre el cuerpo o sobre la partícula, en este caso un auto, nosotros consideramos todas las acciones sobre el cuerpo, todas. Fíjense, está el peso, está las reacciones del piso, no sé, si vamos a considerar el rozamiento, la fuerza de rozamiento, y como reacción, la reacción de inercia, para obtener el equilibrio dinámico. Pero cuando nosotros en dinámica estudiemos un cuerpo, vamos a analizar las acciones, es decir, todo lo que el exterior le está haciendo al cuerpo. Esto es importante para tener en cuenta en los diagramas de equilibrio. Y poder a su vez distinguir que a partir de lo que es el principio, de D'Alembert, uno iguala a 0 para poder obtener el equilibrio dinámico. Reitero el concepto, estas son acciones y estas son reacciones de inercia. A partir de acá, y con esto terminamos, vamos a ver si nuestra partícula está vinculada, si nuestra partícula está vinculada, vamos a empezar a nombrar a las fuerzas para conocerlas y poder hacer los análisis correspondientes. Las ecuaciones de movimiento, mire, van a ser las fuerzas activas, ¿a qué le llamo punto material vinculado? A esto, mire, que tantas veces hemos dibujado. Este carrito que se mueve a través de un plano o del piso puede hacerlo
en esta dirección. Lo mismo que el auto que veíamos recién. Es lo mismo a considerar la rueda del auto que se mueve en el piso, que lo puede hacer en esta dirección. Pero resulta que si uno toma un sistema X e Y, en esta dirección, en la dirección de Y, no se puede mover, porque esto es lo mismo a considerar que el cuerpo se mueve así. Sí. Acá hay una pared y acá hay otra pared. Por lo tanto, si no se puede mover en esa dirección, aparecerá una fuerza que se va a llamar fuerza reactiva. Fuerza reactiva, que son las famosas reacciones que nosotros tenemos. Es decir, que a este cuerpo le podremos hacer una fuerza así, que será la fuerza activa. Pero como no puede moverse según el eje Y, aparecerá una fuerza que es reactiva según esa dirección. Entonces, la ecuación de movimiento nos dice que la suma de fuerzas activas más la reactiva tiene que ser igual a la masa por la aceleración, por el principio del segundo principio de Newton. Entonces, las activas más las reactivas, menos las fuerzas de inercia, o reacción de inercia, tiene que ser igual a 0. Fíjense que FI es igual a menos M por A. O sea que nuestra ecuación nos queda que la suma de fuerzas activas, las que están actuando, estas que nos están produciendo la variación de la cantidad de movimiento, más como tenemos un punto vinculado a la fuerza reactiva, menos las fuerzas de inercia, tiene que ser igual a 0. A esto son los que se les denomina, o lo denominamos nosotros, las fuerzas directrices del movimiento. Y esta era la que tenía sentido contrario, que era la oposición que presentaba el cuerpo a cambiar su estado de movimiento. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué podemos igualar a 0? Y por lo que dice acá, porque transformamos un problema de dinámica o cinética, que es lo mismo, es equivalente, cinética o dinámica es lo mismo, lo transformamos en estática, pero agregándole, ojo, agregándole la reacción de inercia. ¿A quién? A las fuerzas activas y a las reactivas. Activas porque son las que nos están produciendo el movimiento y reactivas porque son el estado en el cual el cuerpo se va a encontrar. Vamos a llevar a un hecho muy... Esto lo han visto, o lo van a ver, pero ya lo tienen que haber visto. Una viga simplemente apoyada, con dos apoyos simples, o de primer grado, le llaman ellos porque restringe un solo grado de libertad, ya que acá va a haber, no sé, si este es el punto A, una RA, y este es el punto B, una RB. Bueno, lo que estamos hablando nosotros acá, esto es en estática, que la suma de fuerzas activas más reactivas es igual a 0. Entonces, nosotros decimos que RA más RB menos F es igual a 0. En estática, ¿no es cierto? Acá lo que pasa es que el punto está vinculado, pero se está moviendo. Acá igualamos a 0 y tenemos las fuerzas reactivas y acá tenemos la fuerza activa. No tenemos fuerza de inercia porque no tenemos aceleración. Si tuviéramos aceleración, sí lo habría. Lo que yo quiero significar es que cuando resolvemos una ecuación en estabilidad o en resistencia a los materiales, estas son las fuerzas activas y estas son las reactivas. ¿De dónde viene este? Esta es la carga a la que está sometida la viga, la F, y esta, la reacción que opone el cuerpo con el piso. Entonces son las fuerzas reactivas.
Lo que sí me dice de que a las fuerzas activas más la de inercia, o sea que si nosotros tomamos las fuerzas activas más la fuerza de inercia, a esto se le denominan fuerzas perdidas. Y me dice, el principio de D'Alembert, fíjense, me dice de que en todo punto material vinculado, como puede ser esto, que está en movimiento, ¿para qué? Para que existan fuerzas activas, en cada instante habrá equilibrio dinámico entre las fuerzas reactivas y las perdidas. O sea, tiene que haber un equilibrio dinámico entre las FR que actúan acá y las perdidas, que son las reactivas, que son las activas más las de inercia. ¿Estamos hasta ahí? Para terminar, ya son las 1:30, nos vamos a los casos límites. Si el punto material no está vinculado, o sea, yo tengo una partícula que está sola, recuerden, fuerzas activas más fuerzas reactivas menos fuerzas de inercia igual a 0. La fuerza activa más, algebraicamente, la fuerza de inercia se llaman fuerzas perdidas. Si el punto no está vinculado, no tengo ninguna reacción. O sea, las fuerzas reactivas son nulas. Son nulas. ¿Por qué? Porque no hay restricción. Entonces, al no haber reacción, toda la fuerza se transforma en fuerza activa. Toda la fuerza se transforma en fuerza activa. Entonces, se lo puede poner como si las fuerzas reactivas son nulas, me quedan únicamente, o sea, a ver, cuando la fuerza reactiva es nula, me queda la fuerza activa menos la fuerza de inercia igual a 0. Entonces puedo decir que la fuerza activa es igual a la fuerza de inercia. Es decir, que toda la fuerza actuante se transforma en fuerza de inercia. Y eso lo podemos ver, bueno, a ver, vamos a hacer acá y con esto termino. Sería el caso, el punto no está vinculado, le aplicamos una fuerza activa acá, por lo que aparece una fuerza de inercia acá. ¿Esto por qué? Porque el punto no está vinculado y la fuerza reactiva es 0. Y el otro caso, si el punto está fijo, que esté fijo, lo pongo así, al estar fijo, no me permite que se mueva con velocidades así, o sea, no está permitido, por lo tanto, la fuerza de inercia es igual a 0. Y si la fuerza de inercia es igual a 0, la fuerza perdida es igual a la fuerza activa. Por lo tanto, las fuerzas activas más las fuerzas reactivas es igual a 0. Y aquí, ¿qué me dice? Que la fuerza activa es igual a la fuerza reactiva. ¿Qué me dice? Que todas las fuerzas actuando las absorbe el vínculo y se transforman las activas en reactivas. Es decir, al no poderse mover, todas las fuerzas que actúen sobre esta partícula, las fuerzas activas, reitero, fuerzas activas, se van a transformar en el vínculo en reactivas. ¿Por qué? Porque las tiene que absorber al no haber fuerzas de inercia. ¿Queda claro? Hasta acá nomás dejaríamos para que puedan
analizarlo y verlo, les pediría que lo piensen un poquito a esto, porque normalmente después aparecen inconvenientes y conceptos que nos llevan a no terminar de entender el tema y nos pueden inducir a errores en la resolución de los problemas, ¿no es cierto? Y lo que menos queremos nosotros es que aparezcan este tipo de cosas. Sí, vamos, ahí cuando hagamos